¿Qué tal, hermanos? Un feliz sábado. Es una alegría nuevamente dirigirme a ustedes. Bueno, me quedé sin señal de internet. Y bueno, vamos a compartir este video con ustedes. Bueno, como cada sábado vamos a hablar la primera parte aquí. Y luego invito a mis maestros de escuela sabática, ancianos de iglesia y también a cualquier hermano que quiera participar, que quiera comentar o que quiera preguntar. Estamos todos cordialmente invitados. El descanso, las relaciones y la salud. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, ¿no? Son palabras de José en Génesis 45:5. La lección empieza relatando la historia de un hombre que fue encarcelado durante 14 años de manera injusta. El hombre, aquí lo mencionan como Johnny, y una mujer llamada Joan. Joan acusaba a este hombre de haberla agredido sexualmente, ¿no? A pesar de que las pruebas no eran claras en su contra, esta mujer decía, no, él es el culpable, ¿no? Él es el culpable. Pasaron 14 años en la cárcel, ¿no? Hasta que fue demostrado a través de una prueba de ADN que este hombre no era el culpable. Fue liberado. Sin embargo, Joan quería conocer a Johnny. Y cuando se vieron, pues Joan se echó a llorar, ¿no? Le había arruinado la vida, ¿no? Imagínate, digamos en mi caso, no tengo 25 años. Estar 14 años en la cárcel. ¿Qué hago saliendo de acá, de la cárcel, ¿no? Prácticamente mi trabajo, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Prácticamente es arruinarte la vida. Joan se sentía muy culpable. Sin embargo, Johnny le tomó de las manos y le miró a los ojos y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono, no te preocupes. Realmente era algo increíble. Pero es la gracia, ¿no? La gracia de Dios que nos puede ayudar a hacer estas cosas. Dice la lección en el día domingo, relata acerca de la historia de José, ¿no? Estamos continuando lo que hemos estudiado la semana pasada. A pesar de que había sido vendido como esclavo, a pesar que había ido a la cárcel por un tiempo, ahora José se encontraba en una posición de poder, ¿no? Habían venido ya los 7 años de gran abundancia y ahora venían los 7 años de hambruna, ¿no? En Egipto. Entonces los hermanos de José se ven obligados a viajar hasta Egipto a conseguir alimento. En el primer encuentro, José los reconoce, ¿no? Ellos obviamente no se dan cuenta que es él, pero José, acá dice la lección, podía haberse vengado en el instante, ¿no? Podía haberlos acusado y podía, quizá, ¿no?, condenarlos a muerte, quitarles sus pertenencias, encarcelarlos. Sin embargo, José prefirió hacer otra cosa, ¿no? La lección dice que José, en vez de vengarse, se preocupó por su padre, ¿no? ¿Seguiría vivo su padre? ¿Qué era de su hermano Benjamín? ¿No? Quería saber más. En vez de vengarse, José se preocupó por cuidar ahora a su familia, ¿no? Por eso les envió alimentos y les devolvió su dinero, ¿no? Entonces José practicaba los principios bíblicos, ¿no? A pesar del gran dolor que le habían causado en algún tiempo, ¿no? Recuerdan, ¿no?, la semana pasada que estudiamos cómo José iba con esos mercaderes, ¿no?, como esclavo, y mientras seguían avanzando, lloraba y solamente recordaba en su corazón las palabras que Jacob le había enseñado, ¿no?, a confiar en Dios. Ese trauma que podríamos decir que pasó José había sido superado y él lo tomó de la mejor manera. Dice Mateo 25 del 41 al 46, ¿no? En nuestras palabras podríamos decir, ¿no?, Jesús quiere que nosotros seamos personas de bien, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Tuve sed y me diste de beber, ¿no? Estuve con frío, me diste abrigo, ¿no? Pero ¿cuándo, Señor, cuándo hicimos estas cosas, ¿no? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y Jesús dirá, pues, ¿no?, cuando tú le hiciste a alguno de estos hombres o alguna de estas personas desamparadas,
Cuando tú atendiste a aquella viuda, a aquel enfermo, cuando le extendiste la mano a aquel que necesitaba, pues a mí también me lo estabas haciendo. Es una gran lección que nos enseña, ¿no?, el día domingo. Luego, continuando con la historia de José, nos damos cuenta que José ya había perdonado a sus hermanos, ¿no?, mucho antes de que ellos vengan incluso, ¿no?, mucho antes, porque cuando los vio y empezó a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, les dijo, no, ustedes son unos espías, ¿no? ¿Por qué han venido a mi país? Y le dijeron, no, no somos espías, no somos simplemente hombres de la tierra de Canaán que necesitamos comida, alimento. Pero ¿por qué vienen a mi país? ¿Qué quieren aquí? No, tenemos nuestro padre que ya es de edad avanzada. Tenemos un hermano, ¿no? Todos somos hermanos, somos una familia. Y José tenía un plan, ¿no? Quería sacar información, quería saber qué era de su padre, qué era de su hermano, ¿no? Obviamente este plan, ¿no? Primero los encarcela por 3 días, luego les dice, ¿no?, que se quede alguien como garantía y ustedes vayan, entreguen el alimento y vengan con su hermano menor. Y a la vuelta se dan cuenta que el dinero les había sido devuelto, ¿no? En sus sacos de alimento también estaba el dinero que habían pagado, ¿no? Siguiendo la historia, ¿no? En el libro de Génesis 42 vemos que Jacob tenía esa duda, ¿no? No quería enviar a Benjamín, no quería perder a su hijo por si algo pasaba. Pero ahora, ¿no?, es interesante cómo esos hermanos que en un principio eran quizás envidiosos, tenían rencor por José, en un momento pensaron en matarlo, luego pensaron en venderlo, ¿no? Ahora entre ellos mismos se estaban cuidando la espalda, ¿no? Por ejemplo, el que se quedó en Egipto, ¿no?, se quedó encarcelado hasta que regresen los demás. Ahora el otro hermano, Rubén, si no me equivoco, ¿no?, le dice a su padre, ¿sabes qué, padre? Voy a ir con Benjamín. Si es que no regreso con Benjamín, puedes tomar a mis 2 hijos, ¿no? Puedes tomar sus vidas, le dice. ¿No? Ahora ellos estaban dispuestos a hacer sacrificios, ¿no?, a cuidarse entre ellos, ¿no? Realmente nos damos cuenta de un cambio, ¿no? Y es un aspecto de la lección que yo hasta ahora no me había dado cuenta, ¿no? Sin embargo, aquí en la lección, el enfoque que le da nos hace entender esas cosas, ¿no? Acá dice la lección algo interesante, ¿no? Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros les infligieron resaltan el hecho de que para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida nuevamente. ¿Qué les parece, no? O sea, personas que han sufrido grandes, podríamos decir, grandes sufrimientos a causa de otra persona. El factor importante, el factor clave para encontrar sanidad y para recomponer su vida fue el perdón. Ahora, la lección también dice algo interesante, ¿no? El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos han hecho daño, ¿no? Y no es algo que surge de la noche a la mañana, ¿no? También la lección dice que para que haya perdón tiene que ser algo, ¿cómo podríamos decirlo?, voluntario, ¿no? Debe ser algo premeditado, algo pensado, algo decidido. No es que simplemente yo hoy día me olvido y ya está, es algo fácil. No, es algo que yo tengo que pensar, tengo que decidir, tengo que internalizar y tengo que aplicar, ¿no? O sea, yo decido, elijo perdonar y es así como funciona, ¿no? De esa manera se elimina el resentimiento, porque muchas personas viven resentidas toda su vida, buscando venganza. Y ese sentimiento, esa sed de venganza es lo que carcome la salud. Gente que vive así anhelando venganza, gente que vive sin perdonar, al final es gente que vive infeliz. Yo recuerdo creo que fue hace un año más o menos, ¿no? Mi papá fue a visitar a un viejo amigo de hace muchos años. Entonces, si no me equivoco, creo que este amigo estaba ya en su lecho de muerte. No recuerdo bien. Pero lo cierto es que fueron a su casa a visitarlo, a ungirlo. Y vinieron todos sus hijos, ¿no? Y entre hermanos, ese día, ¿no?, cuando su padre ahí estaba, ¿no?, ya por fallecer,
ya estaba prácticamente desahuciado, ya lo estaban ungiendo. Los hermanos empezaron a llorar y empezaron a perdonarse unos con otros. Realmente yo no sé cuántos años han vivido, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Peleándose, deseándose el mal, envidiándose. No sé cuántos años han vivido, quizás teniendo miramientos entre hermanos de la misma sangre, ¿no? Finalmente tiene que llegar el día pues que se tienen que perdonar, ¿no? Lamentablemente ya era pues en el hecho de muerte de su padre, ¿no? Hubiera sido bueno, hubiera sido mejor que se perdonaran antes, ¿no? Que aprendan a vivir tranquilos, felices. De esa manera también su padre hubiera fallecido con el corazón tranquilo, ¿no? Obviamente, bueno, este hombre falleció, vio a sus hijos perdonándose, aunque sea a última hora, pero lo hicieron. Pero hermanos, tenemos que llegar a eso. ¿Será que ustedes o nosotros, quizá yo, ¿no? Con nuestros hermanos tenemos esos miramientos? Tenemos envidia, tenemos rencores. ¿Será que tenemos que llegar hasta ese extremo de recién perdonarnos a última hora? Es mejor vivir una vida tranquila, feliz, ¿no? Y encontrar el perdón o pedir perdón en el tiempo adecuado, ¿no? Si tú tienes, hermano, ahorita un asunto pendiente con alguno de tus familiares o algún amigo, el momento de solucionarlo es hoy, es ahora. ¿Para qué vas a vivir una vida infeliz, con miramientos, con comentarios? ¿No? No es así. En la historia de José se menciona que en una parte ellos se lamentan, ¿no? Y ellos, entre ellos conversando, reconocen, ¿no? Nosotros hemos infligido mucho daño a nuestro hermano. Él muchas veces nos clamaba que no le hagamos daño, ¿no? Y nosotros no escuchamos su voz. Ahora estamos pagando eso, ¿no? Eso dijeron los hermanos de José, ¿no? Entre ellos hablaban, ¿no? Ustedes saben lo que José estaba hablando en otro idioma, ¿no? Ellos hablaban hebreo. Entre ellos había un intérprete que permitía que se comunicaran. Pero José entendía lo que sus hermanos hablaban, ¿no? Y él escuchó lo que ellos se arrepintieron. Se fue un momento a llorar y regresó. José realmente se había dado cuenta que ellos habían cargado con la culpa, con el remordimiento muchos años y ahora lo estaban recordando. José también hace una fiesta en la que le da muchos favoritismos a Benjamín, ¿no? O sea, como que le da lo mejor, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? Le da más en su plato, una mejor comida. Sin embargo, los hermanos no tienen ningún celo, ninguna envidia. Incluso cuando Benjamín, ¿no? O sea, cuando recuerdan, ¿no? Que la copa, ¿no? La copa de plata que tenía José, la colocan intencionalmente en el saco de Benjamín, ¿no? Ellos no se dan cuenta. Sin embargo, cuando están ya regresando a su tierra, ¿no? Los guardias egipcios los interceptan en el camino y dicen, ustedes se han robado la copa, y la encuentran en el saco de Benjamín. Y sus hermanos, ¿no? A pesar de que José había hecho este favoritismo con Benjamín, y yo estoy seguro que Jacob también, ¿no? Como era su último hijo también, ¿no? También seguramente lo engreía, ¿no? Y sus hermanos, en vez de quizás tener envidia como tuvieron con José en un principio, no, lo cubren, ¿no? Abogan por él, no, él no ha sido, ya yo me quedo aunque sea preso, pero él no, déjenlo marchar tranquilo, ¿no? Entre ellos se ponen de acuerdo para salvarlo. Realmente estos hermanos habían cambiado. No sabemos cuánto tiempo demoraron, pero llegó el cambio a sus vidas, hermanos. La siguiente parte de la lección dice, ¿no? Perdonar y olvidar. Es una pregunta, ¿no? Perdonar y olvidar. ¿Será que debemos hacer eso? Ustedes saben que Dios sí lo hace, ¿no? Dice, ¿no? Arrepiéntete del corazón, ¿no? Yo limpiaré tus pecados, ¿no? Y en Isaías también dice, ¿no? Echaré tus pecados al fondo del mar, ¿no? O sea, jamás me acordaré de tus pecados, me olvidaré por completo. Hay una pregunta para nosotros, ¿no? Después dice, ¿no? ¿Cómo ponerlo en práctica? Y cómo hallar descanso después del perdón. Para esto yo voy a invitar a mis hermanos, a mis ancianos de iglesia, maestros de escuela sabática, o nuestro hermano Juan, que le gusta también comentar, hermano Eduardo también, que alguna vez también nos acompañó. Hermanos, los que están ahí en la sala, participemos, ¿ya? Los invito en este momento a comentar y pues sigamos con esta lección que realmente ha sido de mucha bendición para nosotros.
Mi hermanos, adelante, están ahorita con el tiempo disponible para que puedan participar. Un feliz sábado.